está Steph? Hola, Junior. ¿Qué haces? ¿Por qué tantas marcas de colores? La rúbrica ya parece una pintura de arte moderno. Nada, es que estoy resaltando algunas palabras de la rúbrica para poder darme cuenta de las diferencias entre los niveles de logro y así tener una visión mucho más amplia del asunto. ¿Diferencias, Steph? Pero en el texto ya se mencionan en inicio, en proceso, logro esperado, logro Ya deseado. sé que se mencionan en el texto, Junior, pero me refiero a los criterios de cada nivel. Los estoy resaltando con distinto color para poder darme cuenta de las diferencias. Ahora ya te entiendo, Steph, pero no te adelantes, pues. ¡Uy! ¡Se nos pasó! Sí. Tenemos que empezar el programa, Stephanie. ¡Ay, es cierto! ¿Verdad? La hora se pasó volando. Bueno, hola, hola, chicas y chicos de la promo 2020. Soy Stephanie y espero que estén listos para empezar. Yo soy Junior Bejar. Y yo soy Stephanie Orue y ya estamos listos para empezar aquí en Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria. Estoy muy contento de seguir reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Como dijimos, este programa está dirigido a estudiantes de quinto de secundaria. Pero si hay algún familiar en casa que desea aprender con nosotros, está cordialmente invitado a acompañarnos. Amigas y amigos de la promo 2020, recuerden que en el programa anterior reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Esta reflexión la hicimos utilizando el artículo de opinión que escribió nuestra querida Stephanie. A modo de ejemplo, claro. Así es, y no solo utilizamos el artículo de opinión que escribí, también recordamos los criterios para revisarlo y el punto de partida que nos incentivó a escribirlo. Es decir, la situación que nos llevó a reflexionar sobre el ambiente y las acciones que fomentan su conservación. Es importante recordarlo siempre porque el artículo de opinión que escribimos tenía el propósito de convencer a la población en el cuidado del ambiente. Y ahora, Steph, ¿qué haremos? En el programa de hoy tenemos el reto de elaborar compromisos para seguir aprendiendo y para lograrlo empezaremos a reflexionar sobre cómo haces la revisión de tus textos al terminar la escritura. Luego de reflexionar cómo revisamos nuestras producciones escritas, elaboraremos compromisos para seguir aprendiendo. Así es, chicas y chicos de la promo 2020. Estaba revisando la rúbrica porque quiero tener bien claro cuál es la diferencia entre cada nivel de logro. ¿Y ustedes también tuvieron esa curiosidad? Cada vez que su profesora o profesor les facilita una rúbrica, ¿tienen curiosidad por saber las diferencias entre criterios? Les muestro lo que vine marcando. Aquí vemos las palabras que he resaltado de distintos colores para no equivocarme o dejar pasar algo importante que me pueda ayudar a mejorar mi artículo de opinión. Quiero aprender a revisar mis textos que escribo de manera correcta. Yo también quiero aprender y no ponerme triste como en el programa anterior. Aprovecharé al máximo con el tema de hoy. Creo que llegó la hora de llamar a la profesora Yulisa Caicho. Claro que es verdad, esta vez me toca llamarla a mí. Hola, profesora, bienvenida a Aprendo en Casa. Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie Junior. Hola, chicas y chicos de la promo 2020. Stephanie, vi que estuviste leyendo la rúbrica y marcando las diferencias que existen en cada nivel de logro. Sí, profesora, porque en el programa anterior no me había dado cuenta de que debería utilizar las fuentes de información en mi artículo de opinión. Y cuando revisamos la rúbrica nos dimos cuenta de que faltaba. Y por no utilizar las fuentes, mi texto cumple con el criterio, pero del nivel en inicio. Qué bueno que te hayas dado cuenta de la importancia de conocer qué exigencia hay en los diferentes niveles. Pero no te preocupes si las primeras veces te equivocas. Eso es parte del aprendizaje. Lo importante es que te vayas familiarizando y con la práctica te des cuenta de las diferencias que existen en cada nivel. Dime, Stephanie, ¿qué encontraste en la revisión y las marcas que estuviste haciendo? También pregunto a las y los adolescentes de la promo 2020. ¿Hicieron alguna revisión de la rúbrica? ¿Encontraron algo que sea complicado de entender? Profesora, me di cuenta de varios detalles que no había visto la semana pasada cuando revisamos nuestros artículos de opinión. Al inicio pensé que no había mucha diferencia entre los niveles y tampoco tuve en cuenta cuánto conozco de cada criterio. Veo que marcaste en verde algunas, varias, todas y todas. Sí, esa es la diferencia que encontré en los niveles del primer criterio. Cuando dice, adecuo mi artículo de opinión al propósito comunicativo, ya sabemos que se refiere a que tenemos que convencer o persuadir. Sí, porque el texto que escribimos es argumentativo. Pero cuando dice algunas, varias o todas sus características, entonces ya me empiezo a perder. ¿Qué debemos tener en cuenta, profesora?
Buena pregunta, Stephanie. Y ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, ¿recuerdan que en un programa de la semana pasada se les explicó las características de un artículo de opinión? Ya saben, si quieren participar, escriban al correo electrónico de Aprendo en Casa. Sí, lo recuerdo, profesora. Nos explicó que por ser un texto de opinión, la redacción debe estar en primera persona. También recuerdo que nos dijo que se pueden citar puntos de vista de otros, mencionar casos específicos o brindar datos estadísticos que sustenten la posición. Otra cosa que nos dijo fue que el lenguaje debe ser formal y adecuado para el público que lo leerá. Muy bien, Stephanie Jr. Han recordado varias características, pero les faltaría recordar las otras y así se tengan en cuenta a todas. Entonces, si en la rúbrica se mencionan algunas, se puede referir que solo se están considerando 2 o 3 características del artículo de opinión. Pero también deben tener en cuenta que en cada característica hay otros aspectos que son muy importantes. ¿Nos puede dar un ejemplo, profesora? Porque no entiendo bien a qué se refiere con esos otros aspectos. Por ejemplo, en la característica se pueden citar puntos de vista de otros, mencionar casos específicos o brindar datos estadísticos que sustenten la posición. Se debería considerar la variedad de citas. Si en un argumento utilizamos un caso específico, en el otro argumento podemos brindar algún dato estadístico. De esta manera, nuestros argumentos manejan información variada y no solamente se queda mostrando hechos de nuestra experiencia. No me había dado cuenta de esos detalles, profesora. Y yo que pensaba que todos eran casi iguales y no encontraba mucha diferencia. ¿Y ustedes, amigas y amigos de la promo 2020, se dieron cuenta de estos detalles? Igual puede suceder con la otra característica del artículo de opinión. El lenguaje debe ser formal y adecuado para el público que lo leerá. Puede suceder que si estás utilizando un lenguaje formal, pero que no es adecuado al público al que te diriges, esto significará que vas a tener pocas posibilidades de que te entiendan. Profesora, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer para conocer al público que leerá nuestro texto? Como verás, no es una tarea fácil. Por ejemplo, si las personas que leerán son adolescentes como tú o son adultos, debemos saber a qué se dedican, en dónde trabajan, cuáles son sus costumbres, qué aficiones tienen, entre otras. Entonces es muy necesario conocer al público a quien se dirige el texto que escribimos. Así es, Junior. Este conocimiento que tengamos de la realidad hará que nos ayude en el uso del vocabulario que utilicemos en el texto. Ahora entiendo por qué profesoras y profesores siempre me decían: el entusiasmo es importante, Stephanie, pero también se requiere tiempo, dedicación y paciencia, porque escribir es una actividad que demanda esfuerzo. Así es, Stephanie, pero no lo dije para desanimarlos, ya que dedicarte a escribir te provee de mucho conocimiento. Es una de las mejores maneras que existe para aprender y desarrollar otras competencias. Es increíble todo lo que debemos tener en cuenta solo con un criterio. Ahora veo que cada palabra nos exige información que debemos conocer para poder hacer una mejor autoevaluación. No te asustes, Stephanie. Creo que básicamente la clave está en entender a qué se refiere cada criterio. Así es, Junior. Para empezar a revisar un texto teniendo en cuenta estos criterios, es indispensable saber a qué se refiere cada uno de ellos y además tener claro cuál es la diferencia entre cada nivel. Te felicito, Stephanie, por tu iniciativa de marcar las diferencias. Se trata de una buena estrategia. Gracias, profesora. Ahora me doy cuenta de que si desconozco a qué se refiere cada criterio, no podré hacer una buena revisión de mi texto. Así tenga una lista de cotejo que es más sencilla de utilizar. Efectivamente, Stephanie. La idea es que tengas conocimiento sobre cuál es la exigencia en el texto que te piden escribir. Por ejemplo, dentro de esta rúbrica encontramos 6 criterios. Observen aquí. El primer y segundo criterio se relaciona a la adecuación del texto. Esto siempre lo empezamos a ver cuando realizamos la planificación del texto. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora, eso fue cuando nos explicó el proceso de la escritura y también cuando respondimos a las preguntas de un gráfico. La verdad es que no lo recuerdo mucho. A veces se me olvida. Y ahora me acabo de dar cuenta de que no lo puse en mis apuntes. ¡Muy mal! ¿Ya ven, chicas y chicos, la importancia de hacer nuestros apuntes? Por favor, profesora, ¿cree que nos pueda volver a explicar? Claro que sí, Junior. ¿Y ustedes, chicas y chicos, lo recuerdan?
Si también se olvidaron, es hora de estar muy atentos en sus casas con el siguiente esquema de un proceso de escritura. Tenemos entonces los tres grandes procesos: la planificación, la redacción y la revisión. Lo que nos interesa en este caso es la revisión del texto. La revisión sí la tenía en mis apuntes. Es el proceso continuo de verificación y reajuste del texto. Muy bien, Stephanie. Espero que todas y todos en sus casas se den cuenta de la importancia de hacer apuntes de las actividades que realizamos en Aprendo en Casa. Entonces, mirando este gráfico sobre la planificación del texto, Junior y Stephanie, ¿ustedes se acuerdan de qué respuestas se dieron a todas las preguntas realizadas? Sí, ya lo recuerdo, profesora. Aquí va la primera pregunta y respuesta. ¿Cuál es tu propósito de escritura? En este caso fue persuadir a ciudadanas y ciudadanos de preservar el ambiente. ¿A quién está dirigido? Especialmente a todas las ciudadanas y ciudadanos de la localidad. Ahora sabemos que no solo basta con decir que los destinatarios son las ciudadanas y ciudadanos, sino saber además quiénes son ellos. ¿Qué tipo de texto es? No necesariamente se trata de mencionar el tipo de texto, sino también es saber cuáles son las características de este texto, incluyendo la estructura que posee. ¿Sobre qué temas se escribirá? En este caso sobre la preservación o contaminación del ambiente, y además valernos de manejar algunas fuentes de información. ¿Qué lenguaje usarás? Este lenguaje está relacionado con las características de los destinatarios. Decidiremos si escogeremos un lenguaje formal o, en todo caso, un registro más estándar. ¿Qué fuente consultarás? La información que obtengamos de fuentes confiables como libros y revistas que traten sobre el tema o el artículo de opinión que leímos en el programa anterior o en páginas de internet que sean verificadas. Esta información tendremos que situarla en el contexto de los destinatarios. ¿Verdad, profesora? Así es, Stephanie Junior. Felicitaciones a los dos por hacer el resumen de las actividades que realizamos. Y ustedes, chicas y chicos, ¿también coinciden con el resumen que hicieron Stephanie Junior? Ahora nos toca seguir con la presentación de los criterios. Revisemos entonces el tercer criterio, que tiene que ver con todo lo referente a la coherencia. Profesor, eso quiere decir que tenemos que mantener todas las ideas relacionadas al tema que estamos escribiendo. ¿Eso es cierto? Cierto, Stephanie. Este criterio evalúa si la información del texto está organizada claramente, sin digresiones, es decir, sin información o ideas que se aparten del tema central del texto o vacíos que dificulten su lectura. En este criterio nos vamos a preguntar si el texto se mantiene en el tema, si es que no se va por las ramas y si nos da toda la información que necesitamos para poder entender lo que queremos decir. Entonces ya sabes, Stephanie, a concentrarse en el tema sin irse por las ramas. Este criterio, que está vinculado al anterior, es la cohesión. Aquí se evalúa si las oraciones y los párrafos del texto están debidamente conectados. Esto no significa que siempre debe haber un conector entre las oraciones y los párrafos. Simplemente buscamos que no haya problemas de comprensión cuando pasamos de una oración a otra. A menudo, al escribir, debemos especificar cuál es la relación entre las palabras o frases que forman una idea y para que quede claro cuáles son sus respectivos roles. Un momentito, profesora. Entonces, primero debo saber los tipos de referentes para saber conectarlos. Ya veo que esta es otra dificultad que tengo. Bueno, disculpe, profesora, no la vuelvo a interrumpir más. No me interrumpes, pero sí es necesario saber qué palabras funcionan como referentes. Eso nos ayudará a tener un texto bien conectado y hacer que las relaciones siempre queden claras. Es decir, no encontraremos baches de comprensión. Profesora, ¿y qué pasa cuando no es así? Bueno, a menudo se debe a la ausencia o mal uso de un conector. De modo similar, los referentes, al cumplir la función de señalar un mismo sustantivo con diferentes signos o palabras, nos sirven para brindarle cohesión interna al texto y también evitar repeticiones innecesarias. Creo que aquí sí tengo algunas dificultades, profesora. ¿Cómo poder revisar un texto si tengo dificultades para utilizarlo o si lo confundo constantemente? Buena pregunta, Stephanie.
Por eso ahora todas y todos nos vamos a comprometer a realizar la revisión de nuestros textos para identificar cuáles son nuestras dificultades y de qué manera las podemos resolver. Profesora Yulisa, ¿y entonces cómo podemos resolver nuestras dificultades? Algunas se pueden resolver repasando alguna información y recordando algo que ya nos enseñaron antes. Otras las podemos resolver leyendo información sobre el tema en el que tengamos dificultades. Pueden existir otras dificultades para las cuales necesitamos de alguien que nos explique y nos dé más ejemplos. Me parece excelente, profesora. Creo que ya tengo una lista más o menos grande de cuáles van a ser mis compromisos. Ajá, yo también tengo pensados muchos compromisos, así que empezaré por escribirlos desde este instante. Muy bien, Stephanie Jr. Y ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, ¿también tienen identificados algunos compromisos? Vayan anotando todo para que no se les olvide la información. Continuaré con el siguiente criterio. En este criterio se evalúa el uso que se hace de los signos de puntuación, en particular el punto y la coma, para indicar el flujo o ritmo del texto. Al nivel que se encuentran ustedes en quinto de secundaria, esperamos que sepan usarlos adecuadamente, siempre que sean necesarios. Por eso deben ser muy rigurosos en este aspecto. Buscamos que la puntuación sea funcional, para que el texto que elaboren se comprenda y no cometan errores graves, como la ausencia de un punto coma entre oraciones, o la ausencia de la coma enumerativa y otros tipos de coma. Profesora, tengo una pregunta. ¿Debemos usar todos los tipos de coma? Bueno, en realidad no se trata de que estén obligados a usar todos los tipos de coma, sino más bien que sepan cuándo deben utilizarla y qué tipo de coma sería. Esto es con la finalidad de que su texto se logre entender. Ahora veo lo importante que es escribir nuestros compromisos, porque algunas dificultades que tenemos pueden ser porque nos olvidamos. Recuerdo que siempre nos ha enseñado los tipos de coma, pero muy pocos lo hemos puesto en práctica en nuestros textos cuando escribimos. Es hora de recordar lo que nos enseñaron nuestros profesores en los años anteriores y poner full práctica utilizándolo. También recuerdo que nos han enseñado varios signos de puntuación que lamentablemente no usamos. Profesora, ¿y cómo serían nuestros compromisos? Muy bien, Stephanie. Les propongo que utilicen su creatividad y elaboren un organizador gráfico en donde incorporen sus compromisos según la prioridad y urgencia en su atención. Y además, deben comprometerse colocando algunos plazos para resolver las dificultades que tengan. ¡Excelente! Ya se me van viniendo varias ideas a la cabeza. A mí también se me están ocurriendo cosas sobre cómo va a ser mi compromiso. Creo que utilizaré la forma de este triángulo. En la base pondré la dificultad que tengo urgencia de resolver junto a mi compromiso. Stephanie, entonces al parecer ya te decidiste. ¿Me puedes describir cómo vendría a ser tu compromiso? Sí, profesora, ya lo tengo decidido. Mi compromiso sería: me cuesta incorporar las fuentes en el desarrollo de mis ideas. Por lo tanto, me comprometo a buscar ejemplos y practicar cómo hacerlo. Muy bien, Stephanie. Y en tu caso, Junior, ¿cómo has pensado que va a ser tu compromiso? En mi caso pienso utilizar este gráfico en círculos y mi compromiso sería: tengo dificultad para utilizar de manera correcta los referentes. Me comprometo a identificarlos en mi texto y luego solicitar a mi profesora que me indique en cuáles de ellos me equivoqué y cómo debo corregirlos. Excelente, Junior. ¿Y ustedes, chicas y chicos en sus casas, también están identificando las dificultades para hacer sus compromisos? Si no han empezado, es hora de hacerlo. Ya verán que revisar sus textos y comprometerse a subsanar las dificultades de sus textos los ayudará a mejorar las diferentes versiones de sus textos. Sí, profesora. La verdad es que cada versión que corregimos nos da la opción de ir mejorando cada vez más nuestros textos. Así es, Stephanie. Siempre vamos a encontrar algo que mejorar en los textos. Los escritores famosos siempre indican que no hay un texto totalmente terminado. Bueno, chicas y chicos, ha llegado la hora de hacer algunas preguntas.
Profesora, ¿y puede ir incorporando más compromisos en mi gráfico? Claro que sí. Siempre que reconozcas tus dificultades, debes ir anotando en tu gráfico y luego comprometerte a que lo vas a ir resolviendo. A ustedes, chicas y chicos de la Promo 2020, pueden elaborar su propio gráfico que sea atractivo e innovador y luego colocar sus compromisos para seguir aprendiendo. Pero profesora, ¿qué sucede si hago un compromiso y me pongo un plazo para cumplirlo, pero finalmente no lo puedo lograr? Bueno, en ese caso, debes indicar claramente cuál fue el motivo por el que no lograste cumplir y luego hacer un nuevo compromiso que sea más realista, considerando la dificultad que tuviste para cumplirlo inicialmente. Profesora Yulisa, ¿y se puede considerar a alguien de la familia para que nos ayude a cumplir con los compromisos? Por supuesto, Junior, eso sería lo ideal. Deben dar a conocer a sus familiares que se han comprometido a algo y que buscan su ayuda, siempre teniendo en cuenta las posibilidades. ¿Creen que plantearse algunos compromisos les ayudará a subsanar los errores y las dificultades para escribir un texto? Sí, profesora, estoy totalmente de acuerdo en que va a funcionar muy bien, porque además estas dificultades han surgido cuando empezamos a revisar nuestro texto y no sabemos en qué nivel ubicarnos, pues no tenemos claro qué nos exigen en cada nivel de logro. ¿Y tú, Junior? También les pregunto a las chicas y chicos de la Promo 2020, ¿qué opinan? Yo estoy de acuerdo con Stephanie, profesora. Creo que no importa si utilizamos una rúbrica o una lista de cotejo. Lo importante es saber cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta cuando escribimos un texto. Bueno, queridas y queridos estudiantes de quinto de secundaria, espero haberlos ayudado en esta semana de reflexión sobre nuestros aprendizajes. Llegó la hora de despedirme. Nos vemos, Stephanie Junior. ¡Hasta luego! Muchas gracias por los conocimientos compartidos, profesora. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profesora. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un gusto tenerla de invitada en el programa de hoy. Bueno, chicas y chicos, recuerden que siempre deben registrar todo lo aprendido en su portafolio de trabajo. Toda la evidencia de su aprendizaje y su progreso les va a servir para que puedan ver el antes y el después de este aprendizaje. Recuerden que un programa o dos no son suficientes. Si quieres llegar a ser un emprendedor, líder y exitoso, tienes que seguir aprendiendo y practicando en diferentes campos y sobre todo, perseverar siempre. Chicas y chicos, aquí van algunas preguntas para ustedes. ¿Te quedó alguna duda sobre el tema que trabajamos hoy? ¿Qué otras temáticas te gustarían que abordemos? ¿Cómo te fue con los retos? ¿Te interesa participar en el programa? Les recuerdo que queremos estar más comunicados con ustedes y recibir todas sus consultas, opiniones o sugerencias. Ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico promo2020@minedu.gov.pe. Gracias chicas y chicos por acompañarnos en el programa de hoy. Hasta luego, Tupanán.